Siempre me dijeron que necesitaba aliados, apoyo, alguien que me diera la mano en los momentos difíciles. Crecí creyendo en esa promesa invisible de que cuando el peso fuera insoportable, habría alguien que lo compartiera conmigo. Pero la vida es un campo de batalla que no admite ilusiones. Descubrí a las malas que nadie luchará mis guerras. No porque el mundo sea cruel, sino porque cada uno ya carga con su propia guerra interior. Y esperar que alguien abandone la suya para luchar la mía es vivir en la fantasía. El impacto de esta revelación fue devastador al principio. Me sentía abandonada, traicionada, desprotegida. Pero poco a poco comprendí que no era una maldición, sino un regalo disfrazado. Porque solo cuando dejé de esperar la salvación, comencé a descubrir la fuerza que siempre había estado escondida en mí, una fuerza que no grita, que no suplica, que no pide testigos, una fuerza que nace en el silencio de la soledad y se extiende como un reguero de pólvora en un bosque seco. Es contradictorio, casi cruel, pero es cierto. Cuanto más crees que alguien te salvará, más débil te vuelves. Cuanto más esperas la ayuda, más pierdes la capacidad de actuar. Y es precisamente en esta ausencia de ayuda, en este vacío brutal, donde encuentras tu propia espada. Descubrí que estar solo no es debilidad, es la fuente del poder. Solo quienes aprenden a luchar solos comprenden el sabor de la verdadera victoria. El mundo intentará convencerte de que necesitas una red de apoyo, validación y aplausos, pero la vida no funciona como propaganda. La vida pone a prueba tu resiliencia en silencio, exige tu valentía cuando nadie te ve, mide tu disciplina cuando todo parece perdido. Es en este terreno árido donde se forja la fuerza, no en los aplausos de la multitud, sino en el eco seco de un corazón que ha decidido no rendirse. Y de eso es de lo que quiero hablar, del arte de aceptar que nadie vendrá y cómo esta aceptación puede ser el punto de inflexión más poderoso de tu vida. Porque cuando finalmente comprendes que la batalla es solo tuya, paradójicamente descubres que ya no hay nada que temer. Es fácil caer en la tentación de creer que a alguien aparecerá, que en algún momento de la batalla una mano vendrá a levantarnos. Una mirada comprenderá el dolor que nadie ve. Pero esta creencia, por romántica que parezca, es un narcótico, una adicción, y el peor veneno, el que adormece la voluntad. Pasé años esperando aliados que nunca llegaron, aplausos que nunca llegaron, y descubrí que la espera me debilitó más que la guerra misma. La pura verdad es que nadie está obligado a luchar por ti. Cada persona ya está inmersa en sus propios conflictos, miedos e inseguridades. Proyectar el rol de salvador en otra persona es como entregarle la espada al enemigo y pedirle que luche en tu lugar. El mundo real no recompensa a las víctimas, sino que moldea a los estrategas. Y el primer paso para dominar cualquier juego es aceptar que estás solo, que siempre lo has estado, y que esto no es una tragedia. Es una liberación. Si observamos las vidas de las grandes figuras de la historia, Napoleón, Maquiavelo, Buda, incluso a Malcolm X, todos tuvieron un momento en el que rompieron con la idea del apoyo externo. Fue entonces cuando dejaron de ser guiados y comenzaron a liderar. Su fuerza no provenía de las multitudes, sino del silencio interior que genera decisiones frías, movimientos precisos y falta de piedad ante las excusas. Demasiado apoyo es anestesia, y la anestesia paraliza. Me di cuenta de que cada vez que esperaba comprensión, recibía juicio. Cada vez que pedía ayuda, recibía control. Cada vez que me exponía en busca de aceptación, me volvía vulnerable al chantaje emocional. No porque el mundo sea cruel, sino porque aún no había comprendido la naturaleza de las relaciones humanas. Son transaccionales, condicionales y estratégicas. Y si no dominas estas mecánicas, serás utilizado como una pieza desechable. Es en este reconocimiento brutal, incómodo,
pero transformador, donde nace la primera chispa del verdadero poder. Cuando dejas de esperar. Cuando comprendes que luchar solo no es un castigo, sino una distinción. Porque pocos tienen el valor para ello. Pocos pueden soportar el peso de su propio silencio sin enloquecer. Pero ahí es precisamente donde comienza la preparación para la verdadera guerra. La soledad siempre se ha retratado como un castigo, un desierto sin agua, algo que debe evitarse a toda costa. Pero he aprendido que los verdaderos maestros la ven como un laboratorio secreto, un espacio donde el ruido del mundo se desvanece y solo permanece la voz más difícil de afrontar, la propia. Fue en soledad donde Maquiavelo escribió El Príncipe, que Nietzsche moldeó sus ideas explosivas, que artistas y generales planearon movimientos que cambiaron el curso de la historia. La soledad no destruye, sino que refina. Al principio me resistí. Llenaba cada minuto de distracciones, conversaciones triviales, relaciones superficiales. Pero todo esto era solo anestesia contra el dolor de estar sola conmigo misma. Y cuanto más huía, más frágil me volvía. El enemigo de la fuerza no es la soledad, sino la dependencia de los estímulos externos. Cuando no sabemos nutrirnos del silencio, nos convertimos en rehenes de la aprobación, el ruido y la validación de los demás. He descubierto que cuando me abrazo a la soledad, ocurre algo curioso. El miedo inicial se transforma en claridad. De repente cada pensamiento surge sin filtro, cada debilidad queda expuesta, cada patrón oculto aparece. Y este análisis brutal de la propia mente es lo que distingue al aficionado del estratega. Si bien la mayoría rehúye esta confrontación, quienes la soportan obtienen la ventaja de conocer cada defecto, cada impulso y, lo más importante, cómo dominarlos. En la soledad no hay público, ni juez, ni elogios. Solo existe la prueba más pura, lo que puedes construir sin que nadie te vea. Ahí es cuando descubres si tus motivaciones son genuinas o solo una farsa. Es en este espacio sin testigos donde se forja la disciplina que luego brilla en el campo de batalla. Porque quienes entrenan solos ganan en silencio, y después el mundo entero parece un mero detalle. Con el tiempo, comprendí que la soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia total de uno mismo. Y cuando se cultiva esta presencia, crea una energía que perturba a los débiles, pero atrae a quienes reconocen la verdadera fuerza. Fue en este espacio silencioso donde aprendí a amar la guerra, porque solo quienes se entrenan en soledad comprenden la alegría de luchar solos. Pasé gran parte de mi vida creyendo que compartir emociones era sinónimo de unión, que compartir miedos, dolores y sueños me hacía más humana, más cercana, más real. Pero pronto comprendí que exponer el alma sin armadura es una invitación a la manipulación. El mundo no está hecho de confidentes, sino de estrategas que buscan ventaja. Y cada debilidad revelada puede convertirse en una moneda en manos de alguien que sabe negociar mejor que tú. La independencia emocional no significa frialdad, sino dominio. Es saber que tu alegría no depende de la sonrisa de nadie, que tu tristeza no puede ser regulada por la atención ajena. Cuando me di cuenta de esto, fue como cambiar un escudo de madera por una pared de hierro. Porque quienes controlan sus emociones nunca pueden ser secuestrados por la promesa de afecto ni por el miedo al rechazo. La libertad nace en este punto, cuando nadie tiene acceso a tu estado de ánimo. Piensen en los grandes líderes, César, Isabel I, Churchill. Ninguno de ellos sobrevivió por ser excesivamente cariñoso, sino porque supieron modular sus emociones según la estrategia. Lo que parecía compasión era cálculo. Lo que parecía ira, una actuación. Dominar las emociones es aprender a usarlas como herramientas, no como grilletes. Cada vez que reaccionas sin pensar, alguien más ha ganado la guerra antes de que siquiera comience. Yo mismo he sido víctima de esto innumerables veces. Un cumplido oportuno me relajaba. Una crítica me dejaba desanimado durante días. Era como si mi sistema emocional estuviera externalizado, a merced de la opinión pública. Pero cuando empecé a tratar cada reacción como una elección, no como un reflejo, se abrió un nuevo terreno de poder. Empecé a comprender que sentir no es debilidad, sino que depender de los demás para sentir es esclavitud.
Esta es la clase de fuerza que no se ve, pero se siente. Una persona emocionalmente independiente no grita, no suplica, no se apresura, permanece. Y esta permanencia es inquietante, porque nada desarma más a un manipulador que darse cuenta de que no hay botones visibles que presionar. Así descubrí que la verdadera batalla no es contra el otro, sino contra el propio reflejo. Hay una batalla que no aparece en los libros de historia. No se libra a campo abierto ni se publica en los periódicos. Es una guerra silenciosa, que se libra en el interior de cada uno de los otros. La batalla por demostrar nuestra capacidad. Y esta es la guerra más dura de todas, porque no hay aplausos al final, ni banderas alzadas, ni reconocimiento, solo el eco de tu propia voz, susurrando si fuiste o no digno de lo que dijiste que harías. Pasé años confundiendo los logros externos con la victoria interna. Coleccioné títulos, conquisté espacios, recibí elogios, pero al apoyar la cabeza en la almohada, algo me acusaba, porque el mundo puede estar encantado con tu máscara, pero tu conciencia sabe cuándo hiciste trampa, cuándo te escapaste, cuándo no lo diste todo. Esta guerra no perdona los atajos, y por eso tan pocos la ganan, porque requiere enfrentarse a uno mismo sin anestesia. Lo curioso es que cuanto más intentas demostrar algo a los demás, más débil te vuelves, porque el enfoque externo te hace dependiente. Pero cuando la afirmación es interna, cada pequeño gesto cobra peso. Cumplir una promesa, levantarte a tiempo, escribir incluso cuando no tienes ganas, entrenar en el día libre de los demás. Estos actos invisibles para el mundo son las batallas que forjan guerreros silenciosos. Y son estos guerreros los que luego parecen invencibles. La autoafirmación es cruel, porque no acepta excusas. No importa si estabas cansado, si nadie te vio, si nadie te exigió cuentas. La presión viene de dentro, y este juez no se equivoca. Aquí radica la diferencia entre quienes buscan el aplauso y quienes buscan la grandeza. Porque los primeros siempre están en deuda con el público, mientras que los segundos solo se deben a sí mismos. Y quienes solo se deben a sí mismos nunca ceden. Me di cuenta de que cada vez que ganaba esta guerra invisible, surgía una nueva confianza. No esa frágil arrogancia que hay que exhibir, sino una tranquila certeza que no necesita palabras. Es esta energía la que empieza a moldear la presencia de uno en el mundo. La presencia de alguien que ya no necesita convencer a nadie, porque ya ha ganado la batalla más difícil, la de afirmarse en su propio silencio. El rechazo siempre me pareció un veredicto final. Un sello de no es suficiente, una puerta cerrada que confirmaba mis peores temores. Pero el tiempo me ha demostrado que cada no ocultaba una lección de hierro. El rechazo es como el fuego. Puede quemar y destruir o puede forjar y templar. Todo depende de cómo decidas manejarlo. El problema es que la mayoría lo recibe como una sentencia de muerte, cuando en realidad es solo el comienzo de una nueva etapa de fortaleza. Al principio me sentí resentida. Sentía rabia hacia quienes me ignoraban, resentimiento hacia quienes no me aceptaban. Pero la verdad es que ninguno de los dos tenía ese poder. El rechazo no era suyo, era mío. Era mi interpretación, mi incapacidad para usar ese vacío como combustible. Y solo cuando dejé de pedir explicaciones y comencé a agradecer en silencio, me di cuenta. Cada puerta cerrada me empujaba por un camino que jamás habría considerado por mi cuenta. La historia está llena de rechazos que se convirtieron en poder. Kafka murió sin ser reconocido. Van Gogh solo vendió un cuadro en vida, y sin embargo, sus obras siguen moldeando la cultura siglos después. No permitieron que el silencio externo extinguiera su llama interior. Al contrario, cada rechazo fue una capa más de resistencia. Porque al final, el rechazo revela quién cree de verdad en su propio camino y quién solo buscaba aceptación. Yo mismo aprendí a usar el rechazo como filtro. Me mostró quién estaba realmente ahí para mí y quién solo fingía apoyo. Me obligó a refinar mi trabajo, a afinar mi mente, a dejar atrás las expectativas ajenas.
Cada vez que me rechazaban, una parte de mí moría, pero era precisamente la parte que necesitaba morir. El ego necesitado, la dependencia emocional, la ilusión del aplauso eterno. Y en su lugar, nació algo más fuerte, la convicción. Hoy entiendo que el rechazo no es una barrera, sino una invitación a alejarse del rebaño, a crear en silencio, a transformar el dolor en disciplina, porque es cuando el mundo dice no, que aprendes a decirte sí con mayor intensidad, y es en este fuego del rechazo donde se forja la armadura de quienes ya no necesitan la aprobación de nadie. Descubrí pronto que la presencia excesiva provoca agotamiento. Cuanto más disponible estás, más trivializado te vuelves. Es como una moneda rara. Cuando circula demasiado, pierde valor. La ausencia, en cambio, es un recurso estratégico. Cuando desapareces, creas espacio para que tu ausencia se sienta. Es en este vacío donde nace la indispensabilidad, no por insistencia, sino por la escasez calculada de tu presencia. Al principio, desaparecer se sentía como una debilidad, como si me rindiera o cediera terreno. Pero pronto comprendí que desaparecer no es una vía de escape, es un arma. Es en la ausencia que los demás empiezan a calcular el verdadero peso de tu presencia. Solo cuando sales de la habitación se dan cuenta del silencio que permanece. Solo cuando te alejas se dan cuenta de que tus ideas, energía y visión eran los pilares que mantenían ese espacio unido. Los grandes estrategas siempre lo han sabido. Sun Tzu dijo que la retirada calculada es parte de la victoria. Isabel I se aisló para crear misterio a su alrededor. Incluso escritores y artistas, como Salinger y Kubrick, usaron la ausencia como instrumento de fascinación y poder. Porque desaparecer no es esconderse, es manipular la percepción del tiempo, espacio y la necesidad. Es transformar el silencio en recuerdo, el recuerdo en deseo, el deseo en poder. He experimentado esto en diferentes momentos. En lugar de insistir en ser escuchado, me quedé callado. En lugar de estar siempre presente, me retiré. Y paradójicamente, fue en este espacio donde mi valor empezó a ser reconocido. Porque lo que es raro, lo que no siempre está disponible, inspira respeto. La ausencia obliga a otros a enfrentarse a la realidad de que te necesitan más de lo que creen. Comprendí entonces que desaparecer no se trata de borrarse, sino de forjar la propia presencia a través de la ausencia. Es una danza entre lo visible y lo invisible. Una estrategia que requiere disciplina, porque el impulso humano es buscar ser recordado a toda costa. Pero quienes dominan el arte de desaparecer saben que, al final, el recuerdo más poderoso es el que nace de una ausencia calculada. La autosuficiencia nunca se trató de rechazar el mundo, sino de no depender de él para existir. Es como llevar un arsenal invisible, recursos internos, habilidades agudas, una mente entrenada para sobrevivir incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Los grandes estrategas siempre han cultivado este poder silencioso. Mientras otros pedían apoyo, ellos construyeron sistemas internos que los hicieron inquebrantables. La verdadera independencia no es política, ni financiera, ni social, sino psicológica. Yo mismo tuve que aprender esto a las malas. Cada vez que dependía demasiado de alguien, cedía mi poder. Cada vez que depositaba mi peso en los hombros de otro, descubrí la fragilidad de esa apuesta. El mundo es inestable. La gente cambia. Las promesas se evaporan. Pero lo que construyes dentro de ti, esa fortaleza invisible, nadie te lo puede quitar. La autosuficiencia es la única posesión inalienable. Todo lo demás te lo puede quitar, menos eso. La práctica es dura, porque exige disciplina solitaria, levantarse sin presión, estudiar sin elogios, luchar sin público, pero ahí es donde se forja la esencia de alguien que no necesita guía. Pensemos en figuras como Leonardo da Vinci, que experimentó, estudió y creó sin patrocinio.
o en guerreros que entrenaban en aislamiento, sin público, hasta estar listos para ganar. Cada acto solitario es una capa de armadura que el mundo exterior no puede penetrar. La autosuficiencia también es el arma secreta contra el chantaje. Quienes dependen de algo externo siempre pueden ser manipulados, pero quienes construyen alternativas dentro de sí mismos se vuelven incontrolables. Puedes perder dinero, estatus o compañía, pero no pierdas la capacidad de empezar de cero. Y esta capacidad es lo que distingue al superviviente del derrotado, porque el superviviente no espera nada a cambio, reconstruye. Comprendí que la autosuficiencia no me aísla, al contrario, me da la libertad de elegir relaciones, alianzas y movimientos, no por necesidad, sino por estrategia. Y esta libertad es rara, casi peligrosa. Porque cuando no necesitas a nadie, pero aún así eliges aliarte, el poder está en tus manos. Siempre me dijeron que el silencio era debilidad, que callar ante los ataques era señal de sumisión. Pero con los años he aprendido que el silencio puede ser la espada más afilada. Mientras el enemigo habla, se expone, se desgasta, tú observas. Mientras otros gritan, tú recopilas información. Y al final quienes callan tienen más poder, porque controlan el ritmo del juego. Reaccionar de inmediato es caer en una trampa. Callar es dejar que el otro se ahogue en su propia ansiedad. Al principio el silencio me corroía. Quería justificar, explicar, presentar mi versión de los hechos. Pero cada vez que lo hacía me volvía predecible, accesible, frágil. Fue entonces cuando comprendí que la falta de reacción es más perturbadora que cualquier respuesta. El silencio es un espejo. Refleja al otro el peso de sus propias palabras. Aquí es donde muchos se derrumban, porque no soportan la falta de resistencia. Necesitan tu energía para mantener vivo el conflicto, y cuando no la encuentran, se debilitan. Los grandes maestros siempre han usado este recurso. Napoleón leía cartas de sus enemigos y a menudo no respondía. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes no precipitarse en las reacciones. Incluso los samuráis cultivaban el ma, el espacio vacío que precede al golpe fatal. El silencio no es la ausencia de acción, es una acción invisible. Es como retirarse en el tablero de ajedrez solo para obligar al oponente a realizar un avance falso. Es cálculo, no pasividad. Lo he experimentado personalmente tanto en relaciones personales como profesionales. He descubierto que cuando te niegas a reaccionar, generas incomodidad. La gente proyecta, especula y se inquieta. El silencio genera narrativas, y a menudo estas narrativas son peores que cualquier respuesta que puedas dar. Es como dejar que el enemigo luche contra tu propia imaginación, mientras tú permaneces inmóvil, intacto, intocable. Fue entonces cuando me di cuenta. El silencio no es vacío, es una presencia densa, ocupa espacio, intimida y reorganiza dinámicas. Y cuando aprendes a usarlo como ataque, descubres que no toda victoria requiere palabras, ni toda guerra requiere ruido. A veces, el silencio es la victoria en sí mismo. Hay una gloria silenciosa que no se manifiesta en los escenarios, no se traduce en aplausos, ni se recuerda en monumentos. Es la gloria de ganar batallas libradas sin nadie mirando, de soportar noches de insomnio, de afrontar fracasos ocultos, de reconstruirse en silencio y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esta es la victoria más pura, porque no se alimenta del reconocimiento externo, sino de una llama interior que nunca se apaga. Al principio, esta falta de testigos me pareció injusta. Quería que vieran, que reconocieran, que comprendieran el esfuerzo. Pero con el tiempo me di cuenta de que esta necesidad era la prisión más cruel, porque el mundo exterior es voluble, cambia con el viento. Lo que queda es la fuerza que descubres en tu interior cuando ganas sin necesidad de demostrarlo. Esta gloria invisible vale más que cualquier medalla, porque nadie te la puede arrebatar. Piensen en los monjes que meditan durante décadas sin público, en los guerreros que entrenan en la oscuridad antes del combate, en los escritores que producen obras enteras sin saber jamás si serán leídas. Luchan no por el espectáculo, sino por la maestría interior. Y cuando llega la victoria, incluso sin testigos, se imprime en el alma de una forma que ningún aplauso podría igualar.
La verdadera gloria no necesita público, es autosuficiente. He vivido triunfos como este, momentos en los que solo yo sabía lo que había superado, momentos en los que me levanté del suelo, me limpié la sangre invisible y seguí caminando, sin nadie que me viera, sin nadie que me aplaudiera. Y, paradójicamente, fue en esos momentos cuando me sentí más invencible. Porque cuando ganas solo, el mundo entero se vuelve irrelevante. Tu fuerza ya no depende del reconocimiento, es autónoma. Fue a través de esta comprensión que descubrí la diferencia entre la fama y la gloria. La fama necesita ojos, la gloria es autosuficiente. Y cuando empiezas a preferir la gloria silenciosa a la fama ruidosa, te das cuenta de que la verdadera victoria no reside en ser visto, sino en saber que has ganado, aunque solo hayas sido testigo. Al final, todas las batallas que importan se libran en silencio. No hay público, ni testigos, ni medallas. Solo estás tú, tu valentía y la fuerza para resistir cuando todo en tu interior te dice que te rindas. Es en esta soledad donde nace el verdadero poder, y es en este vacío donde se construye la presencia que el mundo no puede ignorar.